¿Se ve ahí? Bueno, así que sí. Este es el módulo 3 ya y hoy vamos a tratar directamente la política pública, ¿sí? Para ustedes, ¿qué es la política? ¿Qué son las políticas públicas? Me gustaría que se me vayan escribiendo. ¿O qué piensan de política? Aquí, por ejemplo, Mafalda, en la historieta esta, a ver, dice, a ver, Manolito, una palabra que empiece con P. Este es capaz de decir esa mala palabra, política, y la dijo nomás. Así, ¿no? Para muchos, la política, la palabra, es mala, o sea, que una palabra mala, una acción es mala, o sea, ustedes me dicen política y yo ya pienso en una cosa mala, una cosa buena, o sea, ¿qué pensamos, qué estamos haciendo? ¿O qué piensan ustedes que también piensan dentro de su sociedad, dentro de la familia? Eh, Había en mi casa, me acuerdo que me decían, en esta mesa no se habla de dos cosas, ni de religión ni de política, me decía mi abuela. ¿Por qué? Porque, claro, terminaban peleados todos. Entonces era una mala palabra para el momento de almorzar, ¿sí? De comer los días domingos. Pero bueno, nosotros hemos visto ya en el módulo 1 un poco cuáles son los pasos de la administración, planificación, organización, dirección y evaluación o implementación. La era robótica, después en la parte 2, en el módulo 2 ya vimos un poco del control, de dónde ustedes están, de que existe un organismo de control, como que fuimos de atrás para adelante, ¿sí? Y hoy vamos a ver qué son las políticas públicas, ¿sí? O sea, propiamente dicho, qué es una política y cuáles son las fases de esta política pública. Bueno, la política pública no es más que una expresión, ¿sí? Por parte de un gobierno. Es la forma de intervenir dentro de una sociedad, ¿sí? La política pública es la acción que tiene ese gobierno que está de turno para poder intervenir en la sociedad, ¿sí? Conduciendo un Estado, ¿para qué? Para poder solucionar un problema, ¿sí? Ya sea ustedes me digan, bueno, pero siempre se solucionan un problema para ellos, nunca para la sociedad. Bueno, nosotros hoy estamos viviendo en una democracia, entonces quiere decir que somos responsables, tanto como si vamos, como si no vamos a ejercer nuestro derecho a voto, ¿sí? Si bien eso es la política, es la forma entonces, las políticas públicas es la forma que tiene un gobierno de turno de poder intervenir dentro de un Estado para poder solucionar una cuestión que se encuentra problematizada, un problema dentro de un conjunto de la sociedad. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Digamos. Bueno, tenemos acá un autor, Aguilar Villanueva, en donde nos dice que una política puede ser aquí una regulación. Hay una distribución de diversos tipos de recursos, ya sea en incentivos, subsidios, en efectivo, en especie, presentes o futuros, libres o condicionados. Haya una intervención redistributiva directa más allá de dejar de hacer a los ciudadanos. Es engorroso lo que nos dice Aguilar, pero es entendible. O sea, ¿qué son las políticas públicas? La forma de intervenir en la sociedad. ¿Cómo lo hace? Ustedes lo ven hoy en la sociedad, en el diario, en lo que está haciendo el gobierno. Por ejemplo, un subsidio, ¿sí? A través de un subsidio está interviniendo dentro de la sociedad.
Un subsidio, a ver, que sepan, puede ser el IFE. ¿Sí? El IFE de los 10.000 pesos que cobraban todas aquellas personas que no tenían recursos, en blanco, dentro del ANSES, mayores de 18 años, bueno, y todas las condiciones que le va poniendo. ¿Sí? Eso es un subsidio, ¿sí? Una política pública de un Estado nacional que le está dando dinero en efectivo, porque se la depositaban en la cuenta al IFE, para poder realizar sin destino, ¿sí? Para que la persona que lo está recibiendo a ese dinero, el ciudadano, lo pueda hacer sin destino, o sea que no está condicionado a que con esos 10.000 pesos que estaba cobrando, compre determinadas cosas. Que es distinto, por ejemplo, a ver, ¿cuál puede ser otro ejemplo? La tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar también es un subsidio por parte del Estado, pero tiene un condicionante que es para la compra de alimentos. ¿Sí? Y así empezamos a ver qué otras políticas públicas pueden haber. Eso a nivel nacional, que en, estamos viendo todo en la revista, en los diarios, eh, pero puede haber también una política pública, es una decisión, por ejemplo, del gobernador, que hoy estemos en etapa roja, ¿sí? A través de un instrumento documentado del Poder Ejecutivo, que es un decreto, dice a la sociedad que estamos en una etapa o un semáforo rojo y que no se puede circular de tal hora hasta tal hora, de que el comercio tiene que estar abierto o habilitado en ciertas horas, sí, una forma, de nuevo, esta política pública, y le voy a seguir insistiendo, una forma de intervenir en la sociedad, en el bien de la comunidad, y que nosotros podemos tener nuestra percepción, ¿sí? O sea, ya sea si es buena o si es mala, pero una percepción nuestra. La política pública es una acción, ¿sí? Una acción que realiza una persona con autoridad, que ahora lo vemos. La política del Estado moderno responde a una lógica interna que viene en el desarrollo histórico del aparato político-administrativo y sus relaciones con la sociedad y el capital, ¿sí? A las influencias que reciben con mayor o menor fuerza desde un contexto nacional, regional o internacional. Si bien también las políticas públicas muchas veces vienen aquí, como dice, a través de una fuerza, ¿sí? De un sector, de, por ejemplo, el tema de la pandemia, de las acciones que se están llevando en Catamarca, viene por una fuerza que es de nación, ¿sí? Un poder político un poco más arriba, y que nación lo trae también de una epidemia como el COVID internacional, ¿sí? A empezar a ver, bueno, estamos en cuarentena, usemos el barbijo, ¿sí? O sea, todas esas acciones que está realizando, que prohíbe o deja en libertad el gobierno dentro de la sociedad, son a través de políticas públicas. A ver, espérame un minutito que acepto a los chicos, están en espera. Subsidio para comedores escolares, infantiles y comunitarios, así como dice Elsa. También una política pública. Para mí la política está compuesta por los proyectos y lineamientos que toman las autoridades de gestión de actividad, así es. Administrar una cosa pública, de 10, me gusta que participe. A ver, pongamos más ejemplos de políticas públicas que ustedes conozcan aquí en el chat. La capacidad del Estado en generación de las políticas dependerá en gran medida de su rol como actor autónomo. Para ello debe contar con un control administrativo y una seguridad estable,
una organización adecuada de la administración pública y la generación de recursos económicos suficientes. ¿Qué es esto? Lo que dice acá la diapositiva. O sea, que el Estado, para poder llevar una política pública y poder tener en vigencia, implementarla y evaluarla, primero que debe tener un control administrativo, ¿sí? A través de alguna institución o de algún organismo, de algún ministerio, poder aplicar esta política. Por ejemplo, el IFE fue a través de ANSES, ¿sí? Un control administrativo y hay una seguridad estable. ¿Qué más? Había una organización adecuada de esa parte de la administración pública, se le dijo a la gente cómo deben ser, se adecuó el sistema y todo lo que conlleva eso, y la generación de los recursos económicos. O sea, si nosotros estamos implementando un subsidio, eso quiere decir que de algún lugar sale el dinero, ¿sí? ¿De dónde salió? ¿De dónde estuvo? O sea, eh, por ejemplo, si a nosotros nos cobran los impuestos, el impuesto al valor agregado, el IVA, la ganancia, el impuesto al combustible, todo eso es recaudación del Estado, una forma de recaudar. Esa forma de recaudar vuelve al Estado y el Estado tiene esos recursos para poder aplicar una política pública, ¿sí? Para poder formular, elaborar, identificar un problema. Toda la fase de la política pública tienen que tener recursos económicos porque todo cuesta, o sea, no es, o si no quedan en esas palabras de sí, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, que, bueno, pero alguien tiene que pagarlo a eso, ¿sí? Y bueno, y lo ven de alguna forma, de algún recurso, por ejemplo, a ver, la mayoría de lo que nosotros compramos diariamente tiene IVA agregado, ¿sí? El 21%, el 10,5%, el 27% para los servicios. Algunos ya vienen con otro tipo de impuestos. Por ejemplo, los cigarrillos vienen con un impuesto específico para los cigarrillos, más el IVA. O sea, hay una gran carga, sería una impositiva dentro de los productos, que es la recaudación del Estado. ¿Para qué? Para después poder formular un presupuesto. Ustedes van a escuchar ahora que están formulando un presupuesto para el año 2021. Tienen que ver de dónde van a sacar el dinero, de cómo van a hacer para poder aplicar esas políticas públicas. ¿Sí? También se lo puede tomar de ANSES. Ustedes van a ver en el recibo de sueldo y que ustedes están en un recibo de sueldo que cobran y van a ver todos los descuentos que tiene. Bueno, para la jubilación, para la obra social, todo eso va a un lugar para, como recaudación del Estado, bueno, la obra social va para la obra social, pero por ejemplo, las jubilaciones o el AGAP, ir a AGAP por un lado, el 11% de las jubilaciones para ANSES, y ahí ANSES va a decir, bueno, o sea, el Estado va a decir, bueno, el dinero este se va a sacar de ANSES para pagar al jubilado, o sea, es todo un ciclo, ¿sí? El dinero. A ver, volvamos. Vamos bien con el tiempo. Tipo de acciones políticas. Podemos dividirlo en tres grupos. En el primer grupo son aquellas acciones tendientes a la regulación de las interacciones individuales y grupales, la administración de la justicia, la seguridad pública, el ente de grupos que incluyen aquellas acciones orientadas a la defensa y relaciones exteriores. ¿Qué es lo que dice esta parte? Bueno, ¿qué acción política puede tomar el gobierno? Un ejemplo, nosotros ahora estamos viviendo por una reforma del Estado, ¿sí? Eh, en este gobierno se ampliaron los ministerios, se crearon nuevos ministerios, se creó el ARCA, que es una sumatoria de otros organismos que ya se encontraban individualizados. Capresca, o la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca, pasa a ser una caja de crédito, y así, ¿me entiendes? O sea, es la forma que tiene, son políticas públicas también, y formas que tiene el Estado, el Poder Ejecutivo, de poder organizar la administración de la justicia, la reforma de la justicia, el nombramiento, bueno, todo, ¿sí? O sea, son acciones políticas, son políticas públicas que dependen tanto del Poder
ejecutivo como también del poder legislativo, ¿sí? Como un segundo grupo, que es también una forma de poder intervenir dentro de la sociedad, ¿sí? Eh, Armar ministerio, secretaría, armar, suprimir, o sea, todo lo que el gobierno de turno vea pertinente para poder llevar su gestión. Eh, un segundo grupo son las destinadas a regular e intervenir directamente en la producción y distribución de bienes y servicios, directa o indirectamente. Acá también, políticas públicas, a ver, eh, podían intervenir. No sé si ustedes se acuerdan que había un programa que era pescado para todos o garrafa para todos. O sea, el gobierno subsidiaba una parte de esos bienes para que llegue a un precio controlado eh, para el ciudadano. O bien, hay varios de estos. Ustedes también ayúdenme ahí con el chat, me pueden ir escribiendo. Son aquellos que impactan directamente los bienes y servicios que distribuye. Por ejemplo, energía de Catamarca, también que se subsidiaba una parte de ese servicio para que la tarifa no sea tan alta. Son políticas públicas que va decidiendo el gobierno de turno para intervenir en la sociedad, ¿sí? Y como tercer grupo, englobarían todas aquellas acciones que actúan sobre las transferencias de ingresos a través del poder fiscal, ¿sí? O sea, el impuesto, el aumento del impuesto, la disminución de los impuestos, eh, ¿qué más? Los subsidios que dé el Estado, los préstamos, programas de asistencia. O sea, en el tercer grupo estamos incluyendo todos aquellos que tienen el poder fiscal y de asignación de recursos del Estado, ¿sí? Entonces, sí, este solamente es para dividir, ¿sí? Para que ustedes en el momento de cuando estén por armar una política pública, digan, bueno, a ver, ¿a qué tipo de grupo, forma teórica, lo podemos asignar? A, el, a la regulación atinente de la administración de la justicia, de la seguridad social, o sea, a la reforma del Estado, a la forma de intervenir en los bienes y servicios, o bien a las acciones del poder fiscal o la asignación de recursos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Me dicen, ¿no? Me dicen cualquier cosa. Bueno, a ver, los leo. Procrear, bueno, fútbol para todo, la asignación universal por hijo, eh, los descuentos en renta, por ejemplo, el 50% también, o sea, ese estaría en el tercer grupo. Los subsidios que tienen programado otorgar el ámbito de la cultura en consecuencia de la pandemia también, ¿no? O sea, ustedes están viendo en todo momento. Pero vamos a pasar, algo de teoría. Los elementos básicos de una política pública, ¿sí? La definición de una política pública incorpora tres elementos básicos. La política es una decisión de una autoridad, ¿sí? Eso es como primer nivel. O sea, entendiéndose como autoridad alguien capaz de poder expresar su voluntad y hacerla cumplir, ¿sí? Hoy ustedes mismos van a decir, yo soy una autoridad, puedo expresar esta voluntad y hacerla cumplir, tengo los recursos, o sea, soy una autoridad frente a la legislación que existe en Catamarca. Ustedes me dicen sí, no, y si no son autoridad, poder identificar quién es una autoridad, ¿sí? Un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo, un funcionario por el Legislativo, un diputado, un senador que fueron elegidos en elecciones. Bueno, ustedes van a ir pensando
¿quién es aquel que tiene la decisión a la autoridad? ¿Sí? Acá venía me acuerdo que estábamos con mis compañeros ahí en Capresca y todo el mundo era jefe, ¿no? O sea, decía, no, yo soy el jefe, que esto y que lo otro. Y claro, yo cuando ingresé, yo miraba para todos lados y no sabía quién verdaderamente era el jefe, o dicho mal y pronto, quién cortaba el queso acá, o sea. Entonces yo iba con uno, le decía, mira, podemos hacer esto. Sí, sí, ya lo vamos a hacer, y después no pasaba nada. Iba con otro, mira, podemos hacer esto. Sí, sí, ya lo... Y no pasaba nada, ¿por qué? Porque no era una autoridad, no tenía los recursos. Entonces, un momento, no, a ver, veamos, o sea, ¿quién tiene la autoridad para poder hacer? ¿Un director, un gerente? Entonces, me decía, sí, ellos tienen la autoridad, tienen funciones, está dentro de un estatuto, está nombrado por el Poder Ejecutivo. O sea, hay una serie de normativas que dice que esa persona es una autoridad. Entonces, mira, esa persona sí es una autoridad. Entonces, a esa persona le presentemos este proyecto. Sí, o sea, es acá como, también hablando mal y pronto, como hay que ir a hablar como con el dueño del circo y no con los monos, o sea, eh, con quién íbamos a hablar, a quién íbamos a presentar el proyecto, ¿sí? Identificar la autoridad con una base de que era verdaderamente una autoridad, que podía expresar su voluntad y podía hacer cumplir lo que él decía, ¿sí? O sea, que tenía los recursos necesarios. Y capaz que cuando no tengan los recursos necesarios debemos buscar una autoridad superior también, ¿sí? Bueno, ese es uno de los elementos básicos, ¿sí? Dentro de la política pública, que la persona tenga autoridad. Como segundo es que responde a una acción deliberada, ¿sí? A una intención de querer hacerlo, porque muchas veces la autoridad puede decir, yo no tengo la intención de hacer esa política pública, o sea, no quiero, no me gusta, yo prefiero hacer lo otro. O sea que sí o sí el otro elemento básico que debe tener esta autoridad un elemento básico de la política pública es tener una acción deliberada, poder decir yo sí quiero hacer y llevar a cabo esa política pública. Y como tercer elemento, toma como referencia unos fines y objetivos que se apoyan en el uso determinado de medios e instrumentos para poder conseguirlo. Esto es lo que le estaba hablando, o sea, la autoridad debe tener un documento, unos objetivos, o sea, para algo está puesto ahí, si alguien lo puso, si el pueblo lo puso ahí a través del voto, ¿sí? O sea, cuáles son los objetivos, cuáles son las funciones que puede ejercer esa autoridad para poder llevar a cabo la política pública. ¿Se entiende hasta ahí? ¿A usted le pasó a alguien así que iban, lo hablaban, le prometían, le decían, sí, vamos a hacer, después no, y después se dieron cuenta o que no tenía autoridad o que no tenía un interés de hacerlo, ¿sí? O sea, le decía que se lo iba a hacer para sacárselo de encima. O sea. Boleta estudiantil, la autoridad se legitiman en función al organigrama y la jerarquía de la misma norma en el instrumento legal de 10, así es. Bueno, ustedes me van escribiendo, ¿no? Yo los voy leyendo y voy viendo si entienden. ¿No? ¿Cuál es el contexto de la política pública? Y acá vamos a volver a hablar, o sea, vamos a traer un poquito lo que ya hablamos en la clase anterior, en donde la política pública se desarrolla en un contexto democrático, ¿sí? O sea, hoy nosotros estamos en una democracia, ¿sí? Estamos viviendo en democracia hace más de 30 años. Antes, para poder implementar una política pública, lo hacía solamente una autoridad, que eran, por ejemplo, los militares o el jefe, decía esto se hace y esto no se hace, se vulneraban un montón de derechos. O sea, había muchísimas, eh, hay un abismo en vivir en democracia y no vivir en democracia. Y ustedes tal vez lo saben, o sea, yo nací en democracia,
así que yo no lo viví, pero lo que yo leo, lo que veo, o sea, hay un abismo de vivir en democracia a no hacerlo. Y así también hay un abismo de poder implementar una política pública en democracia y implementar una política pública cuando no está en democracia, en un gobierno de facto, en un gobierno militar, ¿sí? Eh, cómo se va desarrollando. Y acá nosotros sabemos que en un gobierno democrático somos, el pueblo no gobierna, sino que a través de sus representantes, o sea, nosotros elegimos representantes a través de un voto, eh, podemos hablar libremente cuando no estamos de acuerdo de una política pública, eso no me gusta, eso sí me gusta. Ahora vi que se armaban unos debates ahí que todavía no lo vi, no sé nada sobre el tema de las usurpaciones de los terrenos, vi ahí en Facebook que se armaban unos debates, que uno decía que sí, que el otro que no. O sea, eso se puede hacer en democracia, hablar, debatir, escuchar las opiniones. eh, en un gobierno de facto, seguramente que no. O sea, es lo que dice una autoridad máxima y listo. Entonces, esto también tengamos en cuenta, o sea, el contexto en que la política pública se crea, ¿sí? Existen. Y, como segundo, las políticas públicas se enmarcan en una economía de mercado, ¿sí? Esto también, más allá de vivir en democracia, también tenemos otro factor al lado que es el mercado, ¿sí? Y acá le doy un ejemplo que es el tema del dólar, que todos los días estaba subiendo, subiendo. Entonces el gobierno tiene que salir con una política cambiaria, y decir, bueno, ahora eh, restringimos la compra de dólares, restringimos la compra con las tarjetas, aumentamos la tasa del plazo fijo, ¿sí? Todas esas son políticas que se van enmarcando dentro de la economía de mercado. Otra más, a ver, la hora 12, la hora 18 es otra política en donde, bueno, se puedan comprar en cuotas electrodomésticos, ¿qué más? A ver, es a nivel nacional. A nivel provincial, el día de ensueños, con la tarjeta nativa, o sea, un 25%. Si compras en un comercio catamarqueño, tenés un 25%, en donde el gobierno subsidia esa parte al comerciante, y así, ¿me entiendes? O sea, son políticas públicas que se enmarcan dentro de un mercado eh, y dentro de la democracia. ¿Se entiende? Si ustedes díganme cuando no entiendan o cuando, a ver si aportaron. Aporten algo también, lo que ustedes vean, lo que ustedes piensan, acá en el chat. ¿Qué más? A ver. Estos dos elementos suponen la existencia de restricciones de la política pública, ¿sí? O sea, el gobierno se ve eh, muchas veces acorralado, digamos, de cierta manera, de querer parar una cosa, por ejemplo el dólar, y empieza a haber restricciones por otro lado, y así empezamos a ver restricciones de la política pública. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Si liberamos el dólar, se va a ir a cuánto, ¿me entiendes? O sea, va a haber reserva, no va a haber reserva. ¿Qué es lo que se piensa, sí? Una política, por ejemplo, en este momento, que interviene. Y ahora, dentro de la intervención de mercado, quiero que veamos dos tipos de perspectivas, ¿sí? Una perspectiva neoliberal, por un lado, y una perspectiva social-demócrata, ¿sí? Una, una intervención del Estado en una perspectiva neoliberal, ¿qué es lo que hace o qué es lo que dice en el momento de estar? O sea, dice que la intervención por parte del Estado es limitada, ¿sí? Lo menor posible. Es transparente, neutra y lo más
automática posible, ¿sí? O sea, cuando existen estas intervenciones neoliberales, están diciendo, bueno, o sea, hay una corriente que dice el Estado no debe intervenir en todos los indicios de las sociedades, ¿sí? O sea, debe dejar que el mercado tiene una intervención limitada a la justicia, una intervención limitada, o sea, no está interviniendo en todos los pasos de las sociedades, ni en los grupos que vimos acá de los bienes y servicios, ni en las políticas fiscales, ni en los grupos, ni en la administración de la justicia, o sea, está ahí. Nosotros no intervenimos, dicen esta perspectiva neoliberal, ¿sí? Supuesto, los individuos son los mejores jueces de su propio interés, ¿sí? Hay un Estado ausente, no tan presente dentro de las decisiones individuales, le dicen al individuo, vos fíjate, si trabajas comes, si no trabajas no comes, y, y si buscas trabajo como vos puedas, ¿sí? O sea, así yéndome a un extremo, ¿no? Le dicen, vos sos el mejor juez de tus propios intereses. El mercado es el mejor mecanismo de asignación de recursos que premia el esfuerzo. Si vos trabajás, vas a comer, vas a poder comprarte los bienes, y si no lo haces, no vas a poder tener esto. O sea, nosotros no te vamos a dar no vamos a intervenir dentro de la sociedad, ¿no? La perspectiva neoliberal no te va a dar un subsidio, ¿sí? No te va a ayudar, o sea, si te ves ahí que estás con hambre, y bueno, en algún momento movete porque eh, te vas a morir de hambre, así como yéndome al extremo, ¿no? Vos sos dueño de tu propia vida, ¿sí? El Estado no está presente en ese caso, ¿sí? Y cualquier decisión distorsiona el funcionamiento del mercado y genera ineficiencia. Esto es lo que piensan los neoliberales. Si ellos intervienen en el Estado, empieza a funcionar mal el mercado y empiezan a generar ineficiencia, ¿sí? Por ejemplo, si hoy no habría políticas cambiarias, ¿sí? No habría este cepo del dólar. Deja que el dólar vaya hasta donde tenga que ir y bueno, veremos. ¿Entienden? O sea, los neoliberales piensan de esta forma. O sea, saca el cepo, levantarlo, que el mercado se nivele y bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿sí? Pero el Estado no tiene que intervenir. Esa es una corriente, una perspectiva neoliberal, lo que le estoy comentando, ¿sí? Ustedes ahí si tienen alguna perspectiva neoliberal que la estén pensando, me la escriben acá en el chat, por favor. Y después, por otro lado, déjenme que lo acepte acá, a ver, ingresó. En achicar el gasto público también, ¿sí? Después tenemos la otra, que es la intervención del Estado a través de una perspectiva socialdemócrata, ¿sí? Los mercados son instituciones, instrumentos y colectivamente se debe intervenir para reducir las desigualdades y promover el comportamiento socialmente deseable. Los individuos a veces no escogen lo que realmente más les conviene y los mercados, por varias razones, funcionan de una manera imperfecta y generan resultados injustos. Acá tenemos otra corriente, ¿sí? Dicen que sí, el Estado está presente, está interviniendo a través de instituciones, de una forma colectiva, y ahí empezamos a todos los ejemplos que tenemos recién. Interviene en la política cambiaria, poniendo el cepo del dólar, interviene en la política fiscal, aumentando y disminuyendo los impuestos, interviene en políticas individuales, a través de esto del 50% hay una reducción de los impuestos, por ejemplo, ahí que leía de una compañera. Sí, o sea,
el Estado empieza a intervenir en el individualismo o en la parte individual de cada uno de nosotros, ¿sí? Acá vamos a tener, por ejemplo, subsidios, préstamos, incentivar la economía a través de estos préstamos de cultura, ¿me entiendes? O sea, el Estado es un actor dentro de la sociedad que interviene. Y que los individuos a veces no escogen lo que realmente más les conviene, ¿sí? Y ahí empiezan las peleas. Si está bien, no está bien, el Estado debe intervenir, no debe intervenir. Eso, como le digo, es una percepción de cada uno de los individuos. Ya estamos hablando siempre de políticas, ¿sí? De la intervención del Estado a través de las políticas públicas. ¿Se entienden ahí? O sea, yo quiero que ustedes entiendan la perspectiva neoliberal, con los ejemplos, y la perspectiva socialdemócrata, que me den un ejemplo ahí acá en el chat, que ya veo que me están dando muchos ejemplos. El IFE, bien. Buenas tardes, prof. Focaliza las políticas sociales, sí. Las perspectivas neoliberales generan políticas focalizadas a fin de reducir la erogación del gasto público. Se traducen en achicar el gasto público, de 10. Una política inclusiva, sería un enfoque. ¿Qué enfoque sería la política inclusiva? Está mal usurpar, pero para eso hay un gobierno que se va a ocupar de que nadie le falte nada o tratar de responder a las necesidades del pueblo. ¿Qué perspectiva sería esa, Jorge? ¿Neoliberal o social? ¿Las autoridades se legitiman? Bueno, hasta ahí vamos. Cuba sería neoliberal. Y la verdad que no conozco Cuba, no, nunca fui, pero así lo que me cuentan, existen algunas políticas neoliberales, ¿sí? La verdad que no te sabría decir, Jorge, no, no conozco bien cómo viene la mano en Cuba. Pero sí, veamos así algunas políticas acá en Argentina, que tuvimos de todo nosotros. Argentina tuvo siempre de todo lo que le busquemos, en Argentina siempre hubo. ¿Sí? Sigamos. Base de las políticas públicas. Identificación, la elaboración o formulación, la ejecución e implementación y la evaluación. ¿Sí? No quiero que confundan con lo que ya vimos en el primer módulo, que era planificación, dirección. No, esto estamos hablando ahora propiamente de la política pública, ¿sí? O sea, nos estamos entrando un poco de la política pública, que esa es la actividad que vamos a tener en esta semana, ¿sí? Ustedes, ahí le puso un supuesto que ustedes van a pensar que son un intendente de algunos de los municipios de acá de Catamarca y tienen que implementar una política pública con estas fases, ¿sí? Tenemos como primero la identificación, ¿sí? La identificación de la política pública. ¿Qué responde? ¿Cuál es el problema, sí? O sea, ¿qué nosotros, ¿para qué nosotros vamos a implementar esta política pública? Tenemos que identificar el problema dentro de la sociedad. Por ejemplo, matrimonio igualitario, pone ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que identificaron? Identificaron que no existía este derecho para estas personas. Entonces, ese era el problema, o sea, que no había una legislación, eh, que no se podían casar, que no había derechos civiles. Bueno, ese es el problema, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que identificar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema con el IFE? O con el 25% este que está dando, que es el día de ensueño. Teníamos que incentivar la compra para aquellas personas. Había bajado la compra en los comercios catamarqueños. Entonces, ¿cómo lo vamos a incentivar? A través
de esta política pública, de este descuento, de este 25%, del 30%, del 50% que supo haber en algún momento. ¿Sí? O sea, identificar cuál es el problema que vamos a solucionar con la política pública. Yo quiero que ustedes, junto conmigo, vamos avanzando, vayan pensando en su cabeza. A ver, ¿cuál es el problema que yo veo dentro de aquí de Catamarca, del municipio, que no se está solucionando, ¿sí? Que es un problema y que se debería solucionar. Para eso, ¿qué vamos a empezar a hacer? Una vez que nosotros identifiquemos este problema, vamos a empezar a elaborar, a formular la política pública, ¿sí? Que en definitiva es la selección y hay una especificación de las alternativas más viables. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los problemas se pueden solucionar de distintas formas. Lo que nosotros vamos a pensar en nuestra cabeza es, a ver, ¿de qué forma? ¿Cuál es más viable que se puede hacer hoy con todo el contexto que tenemos de democracia, de mercado, de pandemia? O sea, todo este contexto, cómo nosotros podemos buscar una alternativa y poder aplicar esta política pública. Seguidamente, una declaración explícita de una decisión adoptada, ¿sí? Definiendo los objetivos, el marco jurídico, el administrativo y el financiero. Nosotros vemos el problema, sabemos, lo identificamos, vamos a empezar a elaborar. A ver, tenemos 3 alternativas, supongamos, para ese problema. ¿Cuál es más viable? Este es viable. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Se lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? ¿Hay una autoridad competente? ¿Cuáles de los ministerios tienen la potestad de hacerlo? Vamos a un ejemplo más concreto. No tengo asfalto acá fuera de mi casa, ¿sí? O sea, salgo, cuando llueve, empiezo a patinar ahí en la calle con el vaso. Entonces digo, bueno, o sea, ¿cuál es el problema? Y que me asfalten acá la calle, o sea, estoy viviendo hace ya 15 años, no tengo un asfalto. A ver, ese es mi problema, ¿por qué? Porque me entra todo el vaso cuando llueve, eh, pasan los autos y me salpican el vaso, o sea, ¿cuáles son, ¿cuáles son las alternativas que tengo? Como primero, a ver, voy, hago una nota o le pido a Dirección Nacional, de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, ¿me entiendes? O sea, ahí nomás yo inmediatamente identifico quién es el organismo, ¿sí? Por ejemplo, si no identificaría, iría a cualquier lado. O sea, tengo la calle rota, un caño roto, me voy a reclamar al hospital. O sea, nada que ver, ¿sí? Yo tengo que empezar a identificar quién de los ministerios dentro del organismo, dentro del organigrama de la administración pública, es el responsable, ¿sí? Que yo ingrese a mi casa y que tenga todo ese vaso en la calle. Existe un marco jurídico, existe un objetivo. La parte administrativa, a ver, voy a vialidad, nacional, provincial, ¿quién me va a hacer el asfalto? Voy al concejal, una autoridad competente que empiece a hablar por mí, por mi barrio, ¿sí? por mi calle, o sea, por poder solucionar el problema. Tienen, ¿cuál es el recurso que necesitan? La parte administrativa, y necesitamos que vengan, necesitamos maquinaria, necesitamos, o sea, personal que se suba al camión y empiece a faltar, ¿sí? Y todo eso también conlleva una parte financiera, ¿sí? Ahora bien, yo le hice una perspectiva de mi lugar, ¿sí? De una parte ciudadana. Lo que yo quiero en esta actividad número 3, quiero que ustedes se pongan del otro lado, ¿sí? O sea, de la parte que ustedes sean, por ejemplo, el intendente de acá de San Fernando. Entonces vean, bueno, a ver, a Sarmiento le vamos a faltar la calle,
¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Está en mi competencia? ¿Sí o no? ¿Están dentro del marco jurídico acá de mis funciones? ¿Sí o no? ¿Tengo el personal administrativo para hacerlo? Sí, no. Y la parte financiera, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuál es el equipo que voy a usar? ¿En cuánto tiempo lo voy a llevar a cabo? Sí, o sea, yo quiero que ustedes puedan identificar, pero del otro lado ahora, ¿sí? Como si ustedes fueran los funcionarios. Eh, Seguimos con el tema de la elaboración. Su dimensión temporal de referencia en el futuro, su aplicación está concebida particularmente para programas y proyectos, y análisis del componente de fortalecimiento institucional requerido para asegurar el éxito de un proyecto. Vamos con los objetivos directamente. Los objetivos particulares deben incluir en su formulación indicadores. ¿Qué indicadores vamos a poner? O sea, identificamos, estamos elaborando el proyecto la política pública. ¿Cuáles son los indicadores que vamos a poner? Tenemos como número uno, indicadores cuantitativos. ¿Qué bienes o servicios? ¿Cuál es su magnitud? ¿Con qué intensidad? ¿A quiénes alcanzará? ¿Sí? Por ejemplo, volvamos a la calle. Yo soy intendente. Estoy viendo que existe ese problema. Muy bien. Ya identifique el problema. Vamos a la elaboración. Tengo todo para hacerlo. Bien. ¿Cuáles son los indicadores? Cuantitativo. Es un bien, un servicio, un bien, pero tengo que asfaltar. ¿Sí? ¿Cuál es la magnitud? Y va a ser la calle de Sarmiento, la paralela, y son seis cuadras. O sea, la magnitud son 6 cuadras que voy a asfaltar de 10. ¿Con qué intensidad? Y la voy a asfaltar hoy y después le iré dando un mantenimiento por año, supongamos. ¿Y a quiénes alcanzarán? Y bueno, y alcanzarán a 40 vecinos, ¿sí? A 40 viviendas, que es la magnitud de esas 6 cuadras, ¿sí? Indicadores cualitativos. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Sí? Y para que Sarmiento ahí no se llene los zapatos de barro, no, o sea, lo estoy haciendo por una política, porque sí, o sea, para mejorar el bienestar y la calidad de vida de esos vecinos. ¿A quiénes perjudicaría? Esto también es una pregunta que ustedes siempre se tienen que hacer, ¿sí? O sea, ¿a quiénes vamos a perjudicar si llegamos a hacer eso? En este caso, en el asfalto, no sé, ¿a quiénes van a perjudicar? No hay una dimensión tan grande, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo, pero sí lo vamos a ir pensando para otras políticas. Con esta política que yo estoy haciendo, estoy elaborando, estoy en la segunda fase, estoy elaborando, estoy perjudicando a alguien, ¿sí? ¿Quiénes serán los usuarios, clientes o beneficiarios? Y eso van a ser todos los vecinos. O sea, todas esas 40 casas, que en promedio viven 4 personas, 40 por 4, 160 personas, 160 catamarqueños, van a ser beneficiados por esas 6 calles asfaltadas, ¿sí? Y un indicador cronológico, cuándo o con qué frecuencia se esperan los resultados. Y esto es, si hoy empiezo a faltar, no sé, ahora que no sé cuánto tiempo, pero supongamos un mes, yo dentro de un mes ya voy a ver resultados, ¿sí? O sea, ya va a estar todo asfaltado, con los cordones, eh, sí, ya está asfaltado. Entonces, dentro de un mes, con este indicador, voy a poder ver el resultado, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Lo ven? ¿No lo ven? ¿Quieren que volvamos? A ver, los leo. Tenemos que hacer como un informe de acá. Sí, o sea, ya ahora ya le vamos a subir acá con los chicos del Centro de Innovación.
Ya le vamos a subir la actividad cuando termine después el día de hoy. Ahí dicen bien las consignas y ustedes van a ir haciendo una política, ¿sí? Imaginando cómo lo haría, teniendo en cuenta los indicadores. Después tenemos el otro que es la implementación o ejecución, ¿sí? En la etapa de implementación es necesario tener en cuenta los distintos actores afectados, tanto internos y externos del Estado. Volvamos. Decidimos que vamos a asfaltar la calle, ¿sí? Vamos a solucionar un problema, empezamos a elaborar, ya dijimos el tiempo, a quiénes van a beneficiar, a quiénes va a perjudicar, a quiénes, ¿sí? Hicimos los tres indicadores. Ahora vamos a ver directamente a la implementación o ejecución. ¿Qué otros actores necesito yo, por ejemplo, que sea intendente, necesito? Bueno, voy a necesitar un camión de vialidad, voy a necesitar asfalto que me pase, voy a necesitar comprar palas, sí, o sea, todo el mecanismo. O sea, ¿qué persona yo voy a afectar a concluir esta política pública, ¿sí? Por ejemplo, voy a necesitar un camión, voy a necesitar pala, voy a necesitar 5 obreros, voy a necesitar que trabajen 8 horas, voy a necesitar, o sea, todo, ¿sí? Que vialidad provincial me ayude con estas cosas, que vialidad nacional me ayude con estas otras para poder hacer, voy a, voy a ir a Agua de Catamarca para ver si cuando yo asfalte no voy a romper ningún caño, si eso está apto para poder asfaltar, ¿sí? O sea, todos aquellos actores, que sea tanto internos como externos del Estado, que me ayuden a poder ejecutar esa política, ¿sí? Se debe prever la necesidad de acuerdos y negociaciones para la consecución de las metas y se debe tener en cuenta para el logro de los objetivos de cada organización los recursos con los que cuenta, de autoridad, de información, de materiales, de capacidad, ¿sí? O sea, acá, por ejemplo, yo quiero ser intendente, soy intendente, quiero asfaltar, pero no tengo el recurso. Y bueno, capaz que vaya y le golpee la puerta, señor gobernador, necesito asfaltar 6 calles allá porque Sarmiento viene todos los días a golpearme la puerta, que dice que se está llenando de barro los zapatos, la casa y todo. Y así, ¿me entiendes? O sea, necesito que usted me envíe tal cosa, no sé, recursos. ¿Qué recursos necesita? Y necesito que me preste 5 personas que tenga ahí en vialidad o algunos obreros, ¿sí? O sea, voy negociando lo que yo no tenga, ¿sí? Esa es la función que tienen también los funcionarios públicos. Bueno, eso estamos dentro de la implementación, ¿sí? O sea, dentro de la implementación yo tengo que ver todo y todos los actores que voy a... Y como cuarta etapa, lo que yo les pido también en el trabajo es que veamos la evaluación, ¿sí? Para ver si esa política adoptada o implementada resolvió el problema, tal como había sido planteada originalmente, ¿sí? O sea, ahora yo terminé, ¿sí? De, de implementar esta política, de asfaltar estas 6 cuadras. Se sigue inundando, sigue habiendo vallos, y yo le digo, sí, mira, y con la primera lluvia se hizo así un boquete, y sigue saliendo todo el vallo por ahí, porque no lo hicieron bien. Puede suceder, y ustedes bien lo saben, o sea, necesita haber una evaluación, un control, ¿cómo vamos a controlar? Y bueno, a ver, nosotros vamos a poner cada 2 meses, una persona del municipio irá a revisar si ese asfalto se encuentra en buenas condiciones, o cada 15 días, o sea, poner un espacio temporal de días, de meses, y empezar a evaluar, ¿sí? Hacerle un seguimiento, un monitoreo, ¿sí? Por ejemplo, si tengo cámaras en el barrio, y no tenía asfalto, pero bueno, tenía cámara, ahora tengo asfalto, tengo la cámara, puedo asignar a una persona que vea desde la cámara
en cómo va ese asfalto, si no se está rompiendo, si sigue cumpliendo la misma expectativa con la que yo quise acá dentro de solucionar el problema y dentro de la formulación o de la elaboración que yo tuve. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo quiero que esto ustedes hagan ahora en el trabajito, ¿sí? Piensen así, no se compliquen mucho, piensen primero dentro de uno de los tres grupos en cuál entraría, volvemos, qué tipo de acción política sería dentro de los tres grupos y empiecen a elaborar la política pública poniendo cuál es el problema, cómo lo van a elaborar, cómo lo van a elaborar según las indicaciones, cómo lo van a implementar y cómo lo van a evaluar. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes piensen, vean en algo concreto, cómo lo pueden hacer. ¿Se entiende hasta ahí? A ver, voy a leerlos. ¿Esto sería para la actividad 3? Sí, eso sería la actividad 3. Que yo le voy a subir ahora el documento Word, a partir de mañana va a estar subido, en donde ahí le dice bien la consigna, pero en definitiva es lo que le estoy diciendo. ¿Cómo vamos hasta ahí? A las 5, así que vamos apurando. Bueno, la clasificación se la dejo para ustedes. Después clasificación. Y esto, ¿sí? Un cuadrito. Cuando una persona, una autoridad, está implementando, o un ministerio, una organización está implementando un, una política pública, y siempre va a tener estos actores, ¿sí? Principalmente va a tener el ciudadano, porque es quién va a ser el beneficiario, el consumidor final. Un parlamento, poder legislativo que le va a decir, un sistema judicial, el mismo gobierno, la opinión pública, los partidos políticos, los grupos de interés, los sindicatos, o sea, todo esto, el entramado, la burocracia, todo el entramado ustedes siempre van a tener cuando vayan a formular una política pública. Un sector le va a estar pidiendo esto, que sí lo está haciendo, que no lo está haciendo, lo deberíamos hacer de esta forma no, de esta forma sí, debería haber, está bien los 17 ministerios, debería haber 8, debería haber 20, debería haber 30 ministerios, debería ser menos. ¿Para qué vamos a hacer esa reforma del Estado? ¿Para qué no? O sea, de todos los actores siempre vamos a tener sí, no, y con todo eso, con todos los grupos de interés, los partidos políticos, nosotros vamos a poder armar, diseñar, implementar y evaluar una política pública. ¿Sí? Y eso es lo que hoy le traía un poco, para que, bueno, empecemos a trabajar, ¿sí? O sea, la creatividad, pensar, práctico, ¿sí? O sea, no tanto la teoría, bueno, yo le dejo un poco de teoría, le dejo ahí también unos PDF para que lean, si por ahí le falta un poco más, pero eso, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Ya después nos veremos ya el próximo lunes, ya con la tercera y última clase, ya para el cuarto módulo. Hoy vence la actividad del segundo módulo, ¿sí? Así que por favor no se dejen estar, ya está clasificado la tarea del primer módulo. Esto lo voy a dejar grabado para que lo puedan ver después cuando quieran. Y bueno, si no tenemos más dudas, consultas, nos estamos viendo el próximo lunes.
Cualquier cosa, cualquier duda me escriben por el chat. De ahí del... La clase 1 no se puede ver, te lleva a tu Drive. Bueno, ya me fijo, ahora se lo puedo subir al canal de YouTube y le copio el link. Sí, gracias, Carly Sosa. Ya nomás lo hacemos. La primera actividad la presenté fuera de término. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, chicos, los dejo. Hasta la semana que viene. Cualquier cosita, me consultan, me hablan. Ahora lo vemos con el tema de subirlo a YouTube. Le voy a copiar el link ahí para que la puedan ver a la primera y a esta también. Así que bueno, estamos viendo. Chau, chau.